sesión de nuestra preparación preuniversitaria. Nos corresponde trabajar acerca de la teoría de la oración, o mejor dicho, terminar la teoría de la oración. Hemos comenzado la clase pasada con la oración simple, el día de hoy tenemos que terminar con la oración compuesta. Para entender bien la oración compuesta, tenemos que entender bien la oración simple. Por eso, la semana pasada nos habíamos quedado en la estructura del sujeto y nos faltaba avanzar, explicar la estructura del predicado. El día de hoy lo que vamos a hacer es terminar la estructura del predicado para luego pasar a la oración compuesta. Oración compuesta. En este momento, entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder trabajar. A ver. Deben estar observando ustedes la primera diapositiva. Si no es así, me avisan. La semana pasada hemos trabajado nosotros la estructura de la oración simple, estructura de la oración bimembre. Hemos hablado acerca del sujeto, estructura del sujeto, el núcleo y sus modificadores. Sabemos que los modificadores del sujeto pueden ser el modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Hemos también recordado cuáles son las clases de sujeto, por su presencia, sujeto expreso, sujeto tácito, según el número de núcleos, sujeto simple, sujeto compuesto, por la presencia de sus modificadores, sujeto complejo cuando tiene modificadores, sujeto incomplejo cuando no tiene modificadores. Bien, el predicado, ahora sí llegamos al predicado. Es lo que se dice del sujeto. Se le reconoce preguntándole al sujeto qué se dice de. Lo básico es ubicar al sujeto primero, jóvenes. Vilma entregó documentos a su jefe. Para reconocer al sujeto, al verbo le pregunto ¿quién? ¿Quién entregó documentos a su jefe? Vilma. Vilma es el sujeto. Si ya identifiqué al sujeto, se sobreentiende que todo lo demás es mi predicado. Debo sobreentender que todo lo demás es mi predicado. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero comprobar, corroborar que realmente todo el resto es mi predicado, pues hago la pregunta al sujeto. ¿Qué se dice de? ¿Qué se dice de Vilma? Que entregó documentos a su jefe. Todo esto es mi predicado comprobado. Estructura del predicado. El predicado también tiene su núcleo y sus modificadores. Los modificadores del núcleo del predicado se llaman objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, predicativo y agente. Vamos a comenzar con el núcleo del predicado, que es la parte más importante. Es la parte más importante del predicado y siempre su verbo. Sabemos que hay dos clases de predicado, jóvenes: predicado verbal y predicado no verbal. El predicado que normalmente utilizamos nosotros es el predicado verbal, porque el predicado normalmente tiene un verbo. A veces, ustedes saben que la gramática es curiosa, a veces hay predicados que no tienen verbo. Entonces, obviamente, si no tienen verbo, ahí el núcleo del predicado no podría ser el verbo, lo tendría que asumir otra palabra, un sustantivo, un adjetivo, por ejemplo. Pero normalmente los predicados tienen verbo, y cuando tienen verbo, el núcleo del predicado es el verbo. Es la parte más importante del predicado y siempre es un verbo, siempre y cuando esté presente el verbo. Tenemos la oración. Vilma entregó documentos a su jefe. Sujeto Vilma, predicado entregó documentos a su jefe. En el predicado debe estar el verbo. El único verbo que hay acá es el verbo entregar. Por eso se convierte en el núcleo del predicado. Documentos es un sustantivo. A es una preposición. Su es un adjetivo posesivo. Jefe es un sustantivo. Entregó es el único verbo, se convierte en el núcleo del predicado. ¿Cuáles son los modificadores del núcleo del predicado? Pues tenemos el objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agente, predicativo. Vamos a comenzar recordando el objeto directo. Ya hemos repasado qué es el objeto directo. Profesor, Sí. es que Diga. no está presentando. ¿No están las diapositivas? No, solo está usted hablando, ¿no? A ver. Buenos días. Gracias por avisarme. Bien, en este momento deben estar observando, deben estar observando la diapositiva. ¿Es así? ¿Ahora sí observan? ¿Se observa o no se observa? Sí, profesor, se observa. Sí. Bien. Hemos llegado, jóvenes, al objeto directo. Miren ustedes, el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es el sintagma en el cual se cumple la acción verbal ejecutada por el sujeto. Se le reconoce preguntándole al verbo qué o a quién. Al verbo yo tengo que preguntarle qué para saber cuál es el objeto directo. Algunos se confunden preguntándole a quién. Por eso
Si tú eres de los alumnos que se confunden con el a quién, no te preocupes, olvídate del a quién y solamente pregunta al verbo qué. La respuesta tiene que estar en el predicado. Ese es el objeto directo. Tengo la oración. Vilma entregó documentos a su jefe. Sujeto, Vilma. Predicado, entregó documentos a su jefe. Núcleo del predicado. El único verbo que hay acá es que es el verbo entregar. Es el núcleo del predicado. Para ver si hay objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué entregó Vilma? Documentos. No hay duda. Documentos es el objeto directo. Ya está, ya lo he identificado. Segunda oración. El jurado leyó a los asistentes el reglamento. Sujeto. ¿Quién leyó a los asistentes el reglamento? El jurado. El jurado es el sujeto. Todo lo demás es mi predicado. Núcleo del predicado. El único verbo que hay acá es el verbo leer. Leyó, núcleo del predicado. ¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué leyó el jurado? El reglamento. No hay duda, el reglamento es el objeto directo. Tengo la oración, una oración más gramaticalmente más curiosa. Juan besó a su madre. Juan besó a su madre. Sujeto, Juan. Predicado, besó a su madre. Núcleo del predicado, el verbo besar. Besó es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre es el verbo. Bien. ¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo qué. ¿Qué besó Juan? El objeto directo es el sintagma en el cual se cumple la acción verbal. Acá, en el objeto directo debe recaer la acción verbal. ¿En quién recae los besos de Juan? En su madre. Su madre es el objeto directo. ¿Qué besó Juan? Juan besó la almohada. ¿Qué besó Juan? La almohada. Juan besó la pared. ¿Qué besó Juan? La pared. Juan besó su espejo. ¿Qué besó Juan? Su espejo. Juan besó a su madre. ¿Qué besó Juan? A su madre. Ah, pero profesor, ¿no es mejor ahí hacerle la pregunta ¿a quién besó Juan? Ah, claro, por eso existe la pregunta ¿a quién? Por una cuestión de concordancia, porque suena poco agradable preguntar ¿qué besó Juan? Entonces preguntaría ¿a quién besó Juan? Y a su madre sería el objeto directo. Pero te das cuenta que preguntando con qué, también te das cuenta de la respuesta. También hay respuesta. ¿Da? Entonces, el objeto directo se le reconoce preguntándole al verbo qué. En algunos casos podemos variarlo por el a quién, cuando el objeto directo es una persona. Pero la pregunta por excelencia para reconocer el objeto directo es qué. Vamos al objeto indirecto. Es el modificador que indica quién o quiénes se benefician o perjudican con la acción verbal. Se le reconoce preguntándole al verbo a quién o para quién. Tengo el ejemplo. Vilma entregó documentos a su jefe. Yo sé que el sujeto es Vilma, predicado, entregó documentos a su jefe. Núcleo del predicado, el verbo entregar. Objeto directo. Siempre voy en orden. Para no confundirme, primero voy por el objeto directo, luego por el objeto indirecto. En ese orden. ¿Qué entregó Vilma? Documentos. Documentos es el objeto directo. He hecho la pregunta ¿qué? Para reconocer el objeto directo. Ahora, para reconocer el objeto indirecto, al verbo le pregunto ¿a quién o para quién? Cualquiera de las dos preguntas en el mismo grado de importancia. Voy a preguntarle ya, como ya tengo objeto directo, ahora al verbo voy a preguntarle ¿a quién? ¿A quién entregó Vilma documentos? A su jefe, no hay duda, a su jefe es el objeto indirecto. Pero profesor, a su jefe no puede ser objeto directo, ya que el objeto directo también tiene la pregunta ¿a quién? No, por eso te digo que vayas en orden, para que no te confundas. La pregunta para reconocer el objeto directo es el qué al verbo, el a quién solo en algunos casos. En cambio, para reconocer el objeto indirecto, el a quién o el para quién, son igual de importantes ambas preguntas. ¿Da? Por eso le digo que vayas en orden. Si ya identificaste el objeto directo, ¿qué estás pensando que a su jefe es el objeto directo? Olvídate de eso, ya identificaste el objeto directo. Ahora pregunta por el objeto indirecto. ¿A quién entregó Vilma documentos? A su jefe, objeto indirecto. Tengo la siguiente oración. El jurado leyó a los asistentes el reglamento. Yo sé que leyó a los asistentes del reglamento es el predicado. El núcleo del predicado, el verbo leer, núcleo. ¿Habrá objeto directo? Ya sé que sí hay. Al verbo le pregunto ¿qué? Para el objeto directo. ¿Qué leyó el jurado? El reglamento. El reglamento es el objeto directo. ¿Habrá objeto indirecto? Voy a ver. Para reconocer el objeto indirecto, pregunto ¿a quién o para quién? ¿A quién? ¿A quién leyó el jurado el reglamento? ¿A quién leyó el jurado el reglamento? A los asistentes. Ah, no hay duda. A los asistentes es el objeto indirecto. Otra oración. El cocinero preparó la comida para la tropa.
Sujeto, el cocinero. Predicado, preparó la comida para la tropa. Núcleo del predicado, el verbo preparar. Objeto directo. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué preparó el cocinero? La comida. La comida es el objeto directo. ¿Habrá objeto indirecto? Al verbo le pregunto a quién. ¿A quién preparó el cocinero la comida? No, no hay respuesta. Pero también existe la pregunta ¿para quién? ¿Para quién preparó el cocinero la comida? Para la tropa, no hay duda. Para la tropa es el objeto indirecto. Así de sencillo, jóvenes. Pasamos al circunstancial. Es el modificador que indica la circunstancia en la cual se desarrolla la acción verbal. Ustedes saben que hay distintos tipos más de 20 tipos de circunstanciales. El circunstancial puede expresar tiempo, será circunstancial de tiempo. El circunstancial puede expresar lugar, será circunstancial de lugar. El circunstancial puede expresar cantidad, será circunstancial de cantidad. El circunstancial puede expresar modo, será circunstancial de modo. El circunstancial puede expresar compañía, será circunstancial de compañía. El circunstancial puede expresar finalidad, circunstancial de finalidad. Puede expresar afirmación, negación, duda, etc. El circunstancial es la circunstancia en la cual se desarrolla la acción verbal. Veamos el ejemplo. Susan declamó un poema en la noche. Sujeto, Susan. ¿Qué se dice de Susan? Que declamó un poema en la noche. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado, el verbo. El único verbo que hay acá es el verbo declamar. Núcleo del predicado. ¿Habrá objeto directo? Ya veo que sí. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué declamó Susan? Un poema, no hay duda que es el objeto directo. ¿Habrá objeto indirecto? Al verbo le pregunto a quién. ¿A quién declamó Susan un poema? No hay respuesta. Sí, he hecho las preguntas con el a quién y el para quién. Y no he encontrado objeto indirecto. Y me sobran palabras en el predicado. Esas palabras que me sobran obligatoriamente tienen que ser circunstancial. Solamente tengo que establecer qué tipo de circunstancial es. En la noche, expresa tiempo, entonces es un circunstancial de tiempo. Si quieres comprobarlo, pues al verbo le preguntas para reconocer un circunstancial de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo declamó Susan un poema? En la noche. Circunstancial de tiempo, no hay duda. Tengo la siguiente oración. La niña bailará una salsa en el Coliseo. Sujeto, la niña. Predicado, bailará una salsa en el Coliseo. Núcleo del predicado, el verbo bailará. Es el único verbo que hay. ¿Habrá objeto directo? Yo veo que sí. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué bailará la niña? Una salsa. Una salsa es objeto directo. Objeto indirecto habrá. ¿A quién bailará la niña? ¿Para quién bailará la niña? No, no hay respuesta. Y me ha quedado en el Coliseo. Me ha sobrado dentro del predicado en el Coliseo. Obligatoriamente tiene que ser circunstancial. Solo tengo que establecer qué tipo de circunstancial es. En el Coliseo es un lugar. Entonces esto es un circunstancial de lugar. Si quieres comprobarlo, para reconocer un circunstancial de lugar, al verbo le preguntas ¿dónde? ¿Dónde bailará la niña una salsa? En el Coliseo, no hay duda, circunstancial de lugar. ¿Tienes otro ejemplo? Luz no viajará con su mamá mañana. ¿Quién no viajará con su mamá mañana? Luz, Luz es el sujeto. ¿Qué se dice de Luz? Que no viajará con su mamá mañana. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado. Viajará, porque es el único verbo que hay dentro del predicado. Viajará, núcleo del predicado. No, es un adverbio de negación. Entonces no es un circunstancial de negación. Ya está. Hago las preguntas para reconocer el objeto directo. ¿Qué viajará Luz? No, no hay respuesta, no hay objeto directo. Hago la pregunta para reconocer el objeto indirecto. ¿A quién viajará Luz? ¿Para quién viajará Luz? No, no hay respuesta. No hay ni objeto directo ni objeto indirecto. Y me han sobrado palabras, muchas palabras dentro del predicado. ¿Qué debo hacer? Todo es circunstancial. Sí, todo es circunstancial. No circunstancial de negación. Y si acá dijera sí, profesor, Luz sí viajará. Sí, adverbio de afirmación. Los adverbios funcionan como circunstanciales. Sí sería adverbio de afirmación. Circunstancial de afirmación. ¿Ya? Si fuera sí viajará. Si fuera Luz, quizá viajará. Quizá es adverbio de duda. Entonces sería circunstancial de duda. Ya está. Con su mamá. Responde a la pregunta ¿con quién? ¿Con quién no viajará Luz? Con su mamá. Circunstancial de compañía. Circunstancial de compañía. Mañana indica tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo no viajará Luz? Mañana. Circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Ya está, te das cuenta que el circunstancial existe de diversa índole. Solamente tienes que darte cuenta haciendo las preguntas correctas. Si identificas el objeto directo, preguntas por el objeto indirecto y te sobran palabras, esas palabras que te sobran tienen que ser circunstanciales. Predicativo.
Otro modificador del núcleo del predicado es el famoso predicativo, llamado también atributo. Es un modificador bivalente, porque modifica generalmente a dos núcleos, al núcleo del predicado y al núcleo del sujeto. Aparece cuando en la oración hay un verbo copulativo. Ejemplo, Camila es muy hermosa. Ah, date cuenta, esta oración no la puedes analizar como el resto de oraciones. Si tú ves esta oración, date cuenta del verbo inmediatamente. Este verbo es un verbo copulativo. Ya hemos explicado que es un verbo copulativo. Son los verbos que no pueden formar predicados por sí solos. Necesitan de un elemento adicional que le ayude a formar predicado. Un verbo copulativo, su significado no es tan importante y por ello no le ayuda a formar predicado por sí solo. Esos son los verbos copulativos. Necesitan obligatoriamente de un elemento que les ayude a formar predicado. Ese elemento se llama predicativo. Camila es muy hermosa. Sujeto Camila. ¿Qué se dice de Camila? Que es muy hermosa. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado. El verbo es. Viene del verbo ser, ¿no? Núcleo del predicado. Yo sé que el verbo ser y el verbo estar son verbos copulativos por excelencia. Y es viene del verbo ser. No vas a pensar que muy hermosa es un objeto directo. Profesor, usted me dijo que vaya en orden. Y acá para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto ¿qué? ¿Qué es Camila? Muy hermosa, objeto directo. ¡No! Los verbos copulativos no tienen objeto directo. Y es un verbo copulativo. Entonces, lo que tienen al costado normalmente estos verbos copulativos son adjetivos, a veces sustantivos, pero principalmente adjetivos. Camila es muy hermosa. Ah, hermosa es un adjetivo, una característica de Camila. Esto se llama predicativo. Es el modificador bivalente que ayuda a este verbo copulativo a formar predicado. Yo no podría colocar Camila es punto. No, no se entiende. Tengo que agregarle un elemento obligatoriamente. Ese elemento se llama predicativo. Y normalmente es un adjetivo o puede ser también un sustantivo. Tengo segundo ejemplo. Pedro será abogado. ¿Quién será abogado? Pedro. Pedro es el sujeto. Predicado. ¿Qué se dice de Pedro? Que será abogado. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado, el verbo será. Cuando tú hayas el núcleo del predicado, tienes que darte cuenta que ese verbo pertenece al verbo ser. Y ser es un verbo copulativo. Por consiguiente, los verbos copulativos no tienen objeto directo. No te vas a confundir y vas a decir, para reconocer el objeto directo al verbo le pregunto ¿qué será Pedro? Abogado. Abogado es objeto directo. No, no es correcto. Tienes que saber que es un verbo copulativo. Y los verbos copulativos no tienen objeto directo. ¿Qué tienen? Predicativo. Abogado es un predicativo. Denis está feliz, es mi oración. Sujeto, Denis. Predicado, está feliz. Núcleo del predicado, el verbo está. Ah, está pertenece al verbo estar. Estar es un verbo copulativo también. Entonces, tengo la palabra feliz. Feliz está ayudando al verbo está, que es un verbo copulativo, a formar predicado. Feliz es un adjetivo. Esto es un predicativo. Núcleo del predicado está, feliz predicativo. Ya de esa manera vas a reconocer, no te vas a olvidar. ¿Ya? El predicativo, llamado también atributo, siempre normalmente es un adjetivo, pero también puede ser un sustantivo, como en este caso abogado. Y siempre se da cuando hay un verbo copulativo. ¿Ya? Tienes que darte cuenta que el verbo es copulativo. Importante acerca del predicativo. A ver, el predicativo aparece cuando en la oración hay un verbo copulativo. Sin embargo, cuando un verbo copulativo tiene un circunstancial, deja de ser verbo copulativo. Debes diferenciar el predicativo, adjetivo o sustantivo. El predicativo normalmente es un adjetivo o un sustantivo. Del circunstancial. No te vas a confundir con el circunstancial. Los verbos copulativos no tienen objeto directo, hemos dicho, pero sí pueden tener circunstancial. Mira, tengo la oración. Lorena está en Lima. Ah, está, profesor. El profesor me dijo que el verbo está viene del verbo estar y son verbos copulativos, así que en Lima es un predicativo. ¡No! El predicativo es un adjetivo o es un sustantivo. Y en Lima me indica lugar. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está Lorena? En Lima. Esto es un circunstancial del lugar, no te olvides. Circunstancial del lugar. Puede ser que tu verbo copulativo no tenga predicativo, sino tenga un circunstancial. Cuando estos verbos copulativos tienen un circunstancial, ya no se les llama copulativos, se les llama verbos no copulativos. Es una cosa curiosa, un dato curioso de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pedro estuvo en la piscina. Sujeto, Pedro, predicado, estuvo en la piscina. Núcleo del predicado, el verbo estuvo. Estuvo viene del verbo estar. Estar es un verbo copulativo. Pero acá no hay ningún adjetivo ni sustantivo. Dice en la piscina y en la piscina expresa lugar.
Es un circunstancial del lugar porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde estuvo Pedro? En la piscina, circunstancial del lugar. Esta es la excepción, jovencitos. Cuando un verbo copulativo no tiene predicativo, sino tiene circunstancial. ¿Ya? Bien. Vamos al último modificador, al agente. ¿Qué es el agente? Es el modificador del núcleo del predicado que en la voz pasiva realiza la acción verbal. El modificador del núcleo del predicado que en la voz pasiva realiza la acción verbal. Para entender la teoría del agente, tú tienes que saber cuándo una oración está en voz activa y cuándo una oración está en voz pasiva. Una oración está en voz activa, como todas las oraciones que hemos analizado hasta el momento. Todas las oraciones que hemos analizado, jóvenes, han estado en voz activa. ¿Cómo lo demuestro que mi oración está en voz activa? Mire el ejemplo. Susan declama un poema. ¿Quién declama un poema? Susan. Susan es el sujeto. Todo lo demás es mi predicado. Yo sé que mi oración está en voz activa porque el sujeto es quien realiza la acción verbal. ¿Quién realiza la acción de declamar? Susan. Entonces esta oración está en voz activa. A este tipo de sujeto se le llama sujeto activo, porque es quien realiza la acción verbal. La mayoría de los sujetos son sujetos activos, porque el sujeto es quien realiza la acción verbal. El predicado es declama un poema. Núcleo del predicado, el verbo declamar. ¿Qué cosa es un poema? Objeto directo, porque responde a la pregunta ¿qué declama Susan? Un poema, objeto directo. Ya está. Esta oración está en voz activa, ya hemos dicho, porque el sujeto es quien realiza la acción verbal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar esta oración en voz activa a voz pasiva. ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo la vamos a transformar? Fácil. Para transformar una oración de voz activa a voz pasiva, el objeto directo deja de ser objeto directo y lo ubico en el lugar del sujeto. El sujeto deja de ser sujeto y lo ubico en el lugar dentro del predicado. Ya. Repito, para transformar una oración en voz activa a voz pasiva, el objeto directo deja de ser objeto directo y lo pongo en el lugar del sujeto. El sujeto deja de ser sujeto y lo pongo dentro del predicado. Ya está. La oración en voz activa era Susan declama un poema. La misma oración en voz pasiva sería un poema es declamado por Susan. Esa oración está en voz pasiva. ¿Cuál es el sujeto ahora? El sujeto es un poema y es un sujeto pasivo. ¿Por qué digo sujeto pasivo? Porque el poema no realiza la acción de declamar. No, el poema no tiene vida, así que no puede declamar nada. ¿Quién realiza la acción de declamar? Susan, pero ahora Susan está dentro del predicado. Ya no es sujeto, se llama agente. Agente. ¿Qué es el agente? Es el modificador del núcleo del predicado que en la voz pasiva realiza la acción verbal. ¿Quién realiza la acción de declamar? Susan, pero ahora Susan está dentro del predicado. Es el agente. Un poema es un sujeto pasivo. ¿Por qué sujeto pasivo? Porque no realiza la acción verbal. No te olvides, entonces, dos tipos de sujeto más estamos viendo, ¿ya? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, esto es el agente, jovencito. Es sencillo. Un ejemplo más. Oración en voz activa. Colón descubrió América en 1492. ¿Quién descubrió América en 1492? Colón. Colón es el sujeto. Predicado, todo lo demás. Todo lo demás es el predicado. Me doy cuenta que este sujeto es activo. ¿Por qué? Porque ¿quién realiza la acción de descubrir? Colón. Y Colón es el sujeto. Esto es un sujeto activo. Esta oración que está en voz activa, voy a cambiarla a voz pasiva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil. El objeto directo deja de ser objeto directo para ubicarlo en el lugar del sujeto. El sujeto deja de ser sujeto para ponerlo dentro del predicado. Transformo esta oración entonces de voz activa a voz pasiva. ¿Y cómo sería? El objeto directo deja de ser objeto directo y lo ubico en el lugar del sujeto. El sujeto deja de ser sujeto y lo pongo dentro del predicado. Y la oración sería, América fue descubierta por Colón en 1492. Fue descubierta es el núcleo del predicado. Hay dos verbos, sí, verbo auxiliar, verbo principal. Ambos verbos es el núcleo del predicado. Por Colón. Colón es quien realiza la acción de descubrir, pero ahora está dentro del predicado. Esto se llama agente. Agente. En 1492 responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo Colón descubrió América? ¿Cuándo América fue descubierta por Colón? En 1492, circunstancial de tiempo. ¿Ya? De esa manera trabajamos el agente. No es difícil, ¿ah? Bien. Pasamos ahora sí a la oración compuesta. Oración compuesta. Bien. A ver.
Están acá mis alumnos y sí están. Ya. Oración compuesta. Deben estar observando ustedes la diapositiva de la oración compuesta. ¿Qué repasaremos hoy? La oración compuesta. Dos clases de oraciones compuestas, la coordinada y la subordinada. Vamos a ver, ¿qué es la oración compuesta? Es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella oración que tiene proposiciones. No digo preposiciones, digo proposiciones. No entiendo, profesor. Mire el ejemplo. Juan canta, Rosa baila. Juan canta, tiene un punto. Rosa baila, tiene un punto. Así que acá hay dos oraciones simples. ¿Por qué digo oraciones simples? Porque no tienen proposiciones. Ahora, voy a juntar estas dos oraciones y voy a crear una oración compuesta. Y la oración sería, Juan canta y Rosa baila. Profesor, ¿sigue habiendo dos oraciones? No, no hay dos oraciones. Ahora solamente hay una oración. El límite de la oración es el punto. Hay una oración compuesta que está formada por proposiciones. Primera proposición, Juan canta. Segunda proposición, Rosa baila. Esto es una oración compuesta. Es aquella oración que presenta en su estructura proposiciones. Pero, profesor, ¿las proposiciones no son iguales a las oraciones? No son iguales, pero son muy parecidas. Una proposición es muy semejante a una oración. ¿Cuál es la diferencia? En que la oración tiene autonomía sintáctica, tiene independencia. Ese puntito que ponemos al final de la oración le da la independencia. En cambio, la proposición no tiene autonomía. Depende de una estructura mayor que es la oración compuesta. Bien, entonces ya hemos entendido lo que es oración compuesta. Es aquella que presenta proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son como oraciones, pero ya no se les llama oraciones porque han perdido autonomía e independencia sintáctica. ¿Ya? Mira, cada proposición se la puede dividir en sujeto y predicado. Sujeto Juan, predicado canta. Cada proposición tiene esa estructura. Una proposición yo puedo dividirla en sujeto y predicado. Tenemos acá entonces un ejemplo de oración compuesta. Bien, esa es la oración compuesta. Vamos a ver ahora cuáles son las clases de oraciones compuestas. Hablamos de oraciones compuestas coordinadas y hablamos de oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas coordinadas pueden ser yuxtapuestas o conjuntivas, y las oraciones compuestas subordinadas pueden ser oraciones compuestas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Vamos a ir en este momento a las oraciones compuestas coordinadas. Quiero que te fijes en este ejemplo nuevamente. Juan canta y Rosa baila, punto. Este es un ejemplo de oración compuesta. ¿De qué tipo? Coordinada. ¿Y por qué te das cuenta que es una oración compuesta coordinada? Porque es la oración compuesta que se puede dividir inmediatamente en proposiciones. Mira, yo lo he dividido en proposiciones. ¿Qué más? ¿Cómo nos damos cuenta que es una oración compuesta coordinada? Cada proposición tiene el mismo rango, el mismo valor. Ninguna proposición es más importante que la otra. Eso hace una oración compuesta coordinada. ¿Da? Puede ser de dos tipos las coordinadas, yuxtapuestas o conjuntivas. Vamos a ver el ejemplo. Clases de oraciones compuestas coordinadas. Pueden ser yuxtapuestas o pueden ser conjuntivas. Oraciones compuestas yuxtapuestas llamadas también asindéticas. Son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por un signo de puntuación. Ese signo de puntuación puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. No hay más. Entonces, te preguntan en el examen, ¿es un ejemplo de oración compuesta yuxtapuesta? ¡Qué fácil! Es aquella oración compuesta cuyas proposiciones no se unen por una palabra, sino se unen por un signo de puntuación que puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. Tengo la oración. Vilma es dentista, coma, Lula es enfermera. Es oración compuesta porque tiene proposiciones. Vilma es dentista, tiene el verbo es, esta primera proposición, y esta segunda proposición también tiene el verbo es. Entonces, son proposiciones. Proposiciones. Es una oración compuesta. ¿De qué tipo? Yuxtapuesta. ¿Y por qué yuxtapuesta? Porque lo que une a las proposiciones es un signo de puntuación. Otro ejemplo. Los jóvenes preguntan, los viejos responden. Punto y coma. Los jóvenes preguntan, punto y coma, los viejos responden. Yo sé que utilizo el punto y coma para indicar oposición de ideas, y aquí hay oposición de ideas. Los jóvenes preguntan es una proposición, los viejos responden es otra proposición. ¿Qué los une? El punto y coma. Esto es un ejemplo de oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque lo que une a las proposiciones no es una palabra, sino es un signo de puntuación. Otro ejemplo, estudió mucho, 2 puntos, sacará una buena nota.
Ah, yo sé que los 2 puntos los utilizo para indicar relación de causa-efecto también. Entonces, estudió mucho, 2 puntos, sacará una buena nota. Estudió mucho es una proposición. Sujeto tácito, él estudió mucho. Sacará una buena nota, también es una proposición. Sujeto tácito, él sacará una buena nota. Ay, ay, ay. ¿Cómo te das cuenta que son proposiciones también? Porque cada proposición obligatoriamente tiene verbo. Estudió, sacará, tiene verbo. Ya está. Estudió mucho, 2 puntos, sacará una buena nota. Es un ejemplo de oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque lo que une a las proposiciones es un signo de puntuación. Esas son las oraciones compuestas yuxtapuestas. Ahora, las oraciones compuestas coordinadas pueden ser yuxtapuestas o pueden ser conjuntivas. Vamos a ver ahora las oraciones compuestas conjuntivas. Oraciones compuestas conjuntivas son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por una conjunción. Están unidas por una conjunción. Tú sabes que la conjunción es una palabra que sirve de enlace. Y hay conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, explicativas, distributivas. Hemos estudiado ya eso. Tienes la siguiente oración. Susan cocina y Raúl plancha. Ah, no hay duda. Hay 2 proposiciones. Y lo que une a las proposiciones no es un signo de puntuación, es una palabra. La palabra I. Entonces, esta oración compuesta es conjuntiva porque la I es una conjunción copulativa. ¿Ya? Esta oración compuesta es copulativa porque la I es una conjunción copulativa. Otro ejemplo. ¿Apruebas el examen o te vas al cuartel? Hay 2 proposiciones. Apruebas el examen, verbo aprobar. Te vas al cuartel, verbo ir. Vas, ¿no? Lo que une a las proposiciones es la palabra o. Y o es una conjunción disyuntiva. Disyuntiva, por lo tanto, esta es una oración compuesta disyuntiva, porque lo que une a las proposiciones es la conjunción disyuntiva o. Oración compuesta adversativa, fácil. Querrá un beso, pero nadie se lo dará. Querrá un beso, primera proposición. Él querrá un beso, segunda proposición. Nadie se lo dará. ¿Qué es lo que une a las proposiciones? La palabra pero. ¿Y qué cosa es pero? Conjunción adversativa. Conjunción adversativa indica oposición de ideas. Por eso, esta oración es una oración compuesta adversativa. Tenemos luego oración compuesta consecutiva. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta consecutiva? Fácil. Es aquella oración cuyas proposiciones indican relación de causa-efecto. Causa-efecto-consecuencia. Te das cuenta por el enlace que utiliza. Yo te amo, por tanto, no te haré daño. Este por tanto es una conjunción consecutiva. Yo te amo, por consiguiente, no te haré daño. Yo te amo, en consecuencia, no te haré daño. Ah, yo te amo, así que no te haré daño. Ah, ya. Entonces son conjunciones consecutivas. Indica relación de consecuencia. Bien. Acá tenemos las copulativas, cuando las proposiciones se unen por una conjunción copulativa. Las disyuntivas, oraciones compuestas disyuntivas, cuando las proposiciones se unen por una conjunción disyuntiva. Oraciones compuestas adversativas, cuando las proposiciones se unen por una conjunción adversativa. Oraciones compuestas consecutivas, cuando las proposiciones se unen por una conjunción consecutiva llamada también hilativa. Oraciones compuestas distributivas, ya no usamos tanto estas oraciones, estas conjunciones distributivas, ¿no? Pero existen. El caso de la palabra bien, que se repite 2 veces. Bien haré ejercicios, bien dormiré. Bien yo haré ejercicios, bien yo dormiré. Sujeto predicado, ¿no? Cada proposición está unida por la palabra bien, bien, que son las conjunciones distributivas. Por eso, esta oración es compuesta distributiva. Oración compuesta explicativa, fácil. ¿Cuáles son las conjunciones explicativas? El es decir, el esto es, el o sea, ya, bien. A ver, es asintomático, es decir, no tiene síntomas. Es decir, es una conjunción explicativa. Puede ser también acá el o sea. Es asintomático, o sea, no tiene síntomas. Ya está. Estamos hablando de una oración compuesta explicativa porque lo que une a las proposiciones es una conjunción explicativa. Pasamos a las clases de oraciones compuestas subordinadas. Oraciones compuestas subordinadas. Quiero que se den cuenta, hijos, a ver, que ya hemos avanzado esto.
oraciones compuestas coordinadas. Pueden ser yuxtapuestas conjuntivas. Las yuxtapuestas son las oraciones cuyas proposiciones se unen por un signo de puntuación, ya lo hemos visto. Y las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas son las oraciones cuyas proposiciones se unen por una conjunción, Puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva, distributiva, explicativa. Ya esto hemos repasado, esto ya lo hemos terminado. Ahora vamos a ver, para terminar con la clase y el ciclo de preparación, las oraciones compuestas subordinadas, jovencitos. Subordinadas. Ya es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mira, esta oración Juan canta y Rosa baila, que es compuesta, y es una oración compuesta coordinada. ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada sería? Copulativa, porque la une las proposiciones, la palabra ahí. La diferencia entre una oración compuesta coordinada, como esta, con una oración compuesta subordinada, jóvenes. Una oración compuesta subordinada no se puede dividir inmediatamente en proposiciones. Mira acá, esta es oración compuesta coordinada y sí la puedo dividir inmediatamente en proposiciones. La subordinada no. Las oraciones compuestas subordinadas tengo que dividirlas primero en sujeto y predicado. Y luego, dentro del sujeto tengo que encontrar dónde está la proposición. O dentro del predicado tengo que encontrar dónde está la proposición. ¿Da? Entonces, esa es una diferencia. Oraciones compuestas subordinadas a veces se confunden con las oraciones simples. ¿Por qué? Porque una oración simple se divide en sujeto y predicado. Y una oración compuesta subordinada también. ¿Cuál es la diferencia? En que las oraciones compuestas subordinadas tienen escondidas proposiciones dentro de la oración. ¿Cómo te das cuenta de ello? Leyendo bien, analizando bien. Vamos a ver la oración compuesta subordinada. Aquí está. Clases de oraciones compuestas subordinadas. Oración compuesta subordinada sustantiva, oración compuesta subordinada adjetiva y oración compuesta subordinada adverbial. Te pregunta que del examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de oración compuesta subordinada sustantiva? Fácil. Son las oraciones que presentan proposiciones subordinadas sustantivas. Una proposición subordinada sustantiva desempeña la misma función de un sustantivo, es decir, puede ser sujeto, aposición, objeto directo, objeto indirecto y agente. Te pregunta que del examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva? Fácil. Tienes que darte cuenta qué funciones cumple el sustantivo. El sustantivo cumple la función de sujeto. Entonces, en el lugar de un sujeto debe estar la proposición escondida. El sustantivo cumple la función de aposición. En el lugar de una aposición debe estar escondida la proposición subordinada. El sustantivo cumple la función de objeto directo. En el lugar del objeto directo debe haber una proposición. El sustantivo cumple la función de objeto indirecto, de agente. En el lugar del objeto indirecto, en el lugar del agente, deben haber una proposición. ¿Ya? Bien, escondida. Tienes que darte cuenta, solamente en este tipo de sintagmas, o en el sujeto, en la posición, en el objeto directo, en el objeto indirecto o en el agente. Tengo el ejemplo. El profesor de música bailó. ¿Quién bailó? El profesor de música, es el sujeto. Bailó es el predicado. Ahora, esta es una oración simple. ¿Cómo te das cuenta que es oración simple? Porque solo tiene un verbo, el verbo bailar. En el lugar de todo el sujeto, jóvenes, voy a esconder una proposición. Esa será mi proposición subordinada sustantiva, porque lo estoy haciendo en el lugar de todo el sujeto. Y la oración sería, el que enseña música bailó. ¿Quién bailó? El que enseña música. El que enseña música es el sujeto. Ahora, me doy cuenta que en el lugar de todo el sujeto hay una proposición. ¿Y cómo te das cuenta que hay proposición? Porque hay verbo, el verbo enseñar. Hay otro verbo, aparte del verbo principal que es bailó, hay el verbo enseñar. Entonces, acá hay una proposición. Sujeto, el que funciona como sujeto, predicado, enseña música. Ah, sí hay una proposición, no hay duda, porque las proposiciones son como oraciones. Una proposición escondida dentro de todo el sujeto. Eso es una proposición subordinada sustantiva. Pero no solamente debe estar escondida en el sujeto, puede estar escondida en la posición, en el objeto directo, objeto indirecto o en el agente. Miren el ejemplo. Otro ejemplo. En función a posición. Ah, en función a posición. Tenemos el ejemplo. Leo, el cartero, murió. ¿Quién murió? Leo, el cartero. Leo, el cartero es el sujeto. Núcleo del sujeto, Leo. ¿Qué cosa es el cartero? El cartero viene a ser la aposición.
Es el elemento que repite el significado del sustantivo que tiene al lado. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? En el lugar de toda esta aposición, voy a esconder una proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo sería? Leo, el que traía las cartas, murió. ¿Quién murió? Leo, el que traía las cartas. Leo, el que traía las cartas, es el sujeto, núcleo del sujeto, Leo. ¿Qué cosa es el que traía las cartas? Aposición, porque decir para mí el que traía las cartas o decir Leo es lo mismo. Y en el lugar de la aposición hay una proposición subordinada. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay verbo, traía, el que es el sujeto predicado traía las cartas. Esta es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque siempre que haya escondida una proposición dentro de una aposición, va a ser sustantiva. Porque una de las funciones del sustantivo es ser aposición. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva en función objeto directo? Fácil. Analiza tu oración. En el lugar del objeto directo debe haber una... En el lugar del objeto directo debe haber una proposición escondida. Tengo la oración. El locutor dijo algo muy importante. Sujeto, el locutor. Predicado, dijo algo muy importante. Núcleo del predicado, dijo el verbo. Para reconocer si hay objeto directo, pregunto al verbo qué. ¿Qué dijo el locutor? Algo muy importante, no hay duda. Esta es una oración simple, porque solamente tiene un verbo, el verbo decir. Algo muy importante es el objeto directo. ¿Qué voy a hacer? En el lugar de todo el objeto directo, voy a colocar una proposición. Y la oración sería, el locutor dijo que el presidente vendrá hoy. Dijo núcleo del predicado. ¿Qué dijo el locutor? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo ¿qué? ¿Qué dijo el locutor? Que el presidente vendrá hoy. Todo esto es mi objeto directo, pero en el lugar del objeto directo hay una proposición. ¿Cómo te das cuenta que hay una proposición? Porque tiene el verbo vendrá, otro verbo vendrá. Sujeto, el presidente, predicado vendrá hoy, ¿no? Entonces, sí es proposición. Proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué subordinada? Porque se encuentra esclava ahí, presa, dentro de la oración compuesta, subordinada. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva en función objeto indirecto? Fácil. Mira tu oración. Mi amigo entrega víveres a los pobres. ¿Quién entrega víveres a los pobres? Mi amigo. Mi amigo es el sujeto. Predicado. Entrega víveres a los pobres. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado. El verbo entregar. Núcleo del predicado es el verbo entregar. ¿Habrá objeto directo? ¿Qué entrega mi amigo? Víveres a los pobres. ¿Qué entrega mi amigo? Víveres. Víveres es el objeto directo. ¿Habrá objeto indirecto? Claro que sí. Para reconocer el objeto indirecto, al verbo le pregunto ¿a quién? ¿A quién entrega mi amigo víveres? A los pobres. A los pobres es el objeto indirecto. En el lugar de este objeto indirecto voy a esconder una proposición. ¿Y cómo sería? Esta es una oración simple. Mi amigo entrega víveres a los pobres. Es simple porque solo tiene un verbo, el verbo entregar. Ahora, en el lugar del objeto indirecto, le voy a colocar una proposición y sería, mi amigo entrega víveres a quienes necesitan. Núcleo del predicado, entrega. Objeto directo, ¿qué entrega mi amigo? Víveres. Objeto indirecto, ¿a quién entrega mi amigo víveres? A quienes necesitan. Todo esto es mi objeto indirecto. Pero en el lugar del objeto indirecto hay una proposición. Es una proposición subordinada sustantiva. Siempre que en el lugar del objeto indirecto haya una proposición, esa proposición va a ser subordinada sustantiva. ¿Ya? Bien, ¿cómo te das cuenta que es proposición? Porque tiene verbo necesitar, tiene un verbo. Ya, ¿quiénes? Vendría a ser un pronombre. Bien, bien, bien. Te preguntan, oración compuesta, subordinada, sustantiva, en función agente. Fácil. En el lugar del agente debe haber una proposición. Tengo mi oración. Carla fue ayudada por el campesino. Tú tienes que darte cuenta que esta oración está en voz pasiva. ¿Por qué? Porque ¿quién realiza la acción de ayudar? El campesino. El campesino es quien ayuda, pero no está en el sujeto. El campesino está dentro del predicado, por consiguiente es un agente. ¿Ya? No te vas a olvidar que esta oración está en voz pasiva. ¿Por qué te vas a dar cuenta que la oración está en voz pasiva? Porque el sujeto, Carla en este caso, no realiza la acción verbal. ¿Quién realiza la acción de ayudar?
Carla no, el campesino es quien ayuda. Entonces, este sujeto es pasivo, esta oración está en voz pasiva. Por el campesino es el agente. En el lugar del agente voy a colocar una proposición. Y la oración sería, la oración simple sería, Carla fue ayudada por el campesino. La oración compuesta sería, Carla fue ayudada por quien trabaja la tierra. Ah, por quien trabaja la tierra, es lo mismo que decir el campesino. Por quien trabaja la tierra es un agente, pero a la vez es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque en el lugar del agente han colocado una proposición. Subordinada sí, porque depende de la estructura mayor que es la oración compuesta. Sujeto predicado. ¿Ya? Bien. ¿Quién vendría a ser el sujeto? Trabaja la tierra el predicado. Bien, jóvenes. Hasta ahí hemos terminado las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Pero sabemos que hay 3 clases de oraciones compuestas subordinadas. ¿Sí? Hay 3 clases. ¿Cuáles son esas 3 clases? Acá está. Oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Son 3. Acabamos de ver las sustantivas. Oraciones compuestas subordinadas. Son 3. Las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Las sustantivas, cuando en el lugar del sujeto, o en el lugar de la aposición, o en el lugar del objeto directo, objeto indirecto, o agente, hay escondida una proposición. Ya hemos visto cómo. Ahora vamos a ver las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Adjetivas. Ahora vamos a ver las adjetivas. Oración compuesta subordinada adjetiva. Fácil. Mira el ejemplo. Los estudiantes responsables llegaron. Esta es una oración simple. Solo tiene un verbo. Llegaron. Es una oración simple. No es compuesta. Pero quiero que te des cuenta que el sujeto es los estudiantes responsables y el predicado es llegaron. Núcleo del sujeto, estudiantes. ¿Qué cosa es responsables? Modificador directo. Y responsables es un adjetivo. Adjetivo. ¿Qué voy a hacer? Oración compuesta subordinada adjetiva. En lugar de este adjetivo, voy a colocar una proposición. Y va a ser una proposición subordinada adjetiva porque está reemplazando a un adjetivo. Mire el ejemplo. Los estudiantes que hacen sus tareas. ¿Quiénes llegaron? Los estudiantes que hacen sus tareas. Todo esto es mi sujeto. Núcleo del sujeto, estudiantes. ¿Qué cosa es que hacen sus tareas? Es una característica de los estudiantes. Equivale a decir responsables. Ah, entonces esta es una proposición subordinada adjetiva. ¿Cómo te das cuenta que es proposición? Porque tiene un verbo, el verbo hacer, que hacen sus tareas. Ah, hacen. Proposición subordinada adjetiva. Otro ejemplo, mira. El abogado talentoso festeja. Punto. Sujeto, el abogado talentoso. Predicado, ¿qué se dice del abogado talentoso que festeja? Es el predicado. Te pregunto, ¿dónde está el adjetivo acá? ¿Dónde está la única palabra que es adjetivo? Adjetivo. Él es artículo, abogado, sustantivo, talentoso, adjetivo, porque es una característica del abogado. En el lugar de este adjetivo voy a colocar una proposición. Esa proposición va a ser subordinada adjetiva. Y podría decir, el abogado, quien toca piano, festeja. El abogado que toca la guitarra, festeja. Ah, que toca la guitarra es lo mismo que decir talentoso, para mí. El abogado que tiene talento, festeja. Ah, para mí decir que tiene talento es lo mismo que decir talentoso. Entonces, y ahí hay una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está dando una característica del sustantivo. ¿Da? Está reemplazando a un adjetivo. Por eso es una oración o una proposición subordinada adjetiva, como en este ejemplo. Te preguntan en el examen, para terminar, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada adverbial? O es ejemplo de una oración compuesta subordinada adverbial. Fácil. ¿Saben ustedes cómo vas a ubicar una proposición subordinada adverbial? La vas a ubicar fácilmente por los circunstanciales. En los circunstanciales deben estar escondidas las proposiciones. Si tú encuentras en el lugar del circunstancial una proposición, esa oración compuesta es adverbial. Es adverbial. Tengo el ejemplo. Marcos bailará bien temprano. Sujeto Marcos. Predicado, bailará bien temprano. Núcleo del predicado, el verbo bailará. ¿Qué cosa es bien temprano? Objeto directo. ¿Qué bailará Marcos? No, no es objeto directo.
Objeto indirecto. ¿A quién bailará Marcos? No, no es objeto indirecto. Tiene que ser circunstancial, obligatoriamente. ¿Qué tipo de circunstancial es? De tiempo, porque expresa tiempo, bien temprano. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo bailará Marcos? Bien temprano. Ah, circunstancial de tiempo. En el lugar de este circunstancial, voy a colocar una proposición, una pequeña oración. Y la oración sería, Marcos bailará cuando salga el sol. Cuando salga el sol, sigue siendo circunstancial del lugar. Porque yo pregunto, ¿cuándo bailará Marcos? Cuando salga el sol. Sigue siendo circunstancial del lugar. Pero en el lugar de todo el circunstancial, ahora hay una proposición. Proposición subordinada adverbial. Siempre que esté en el lugar del circunstancial, va a ser adverbial. ¿Cómo te das cuenta que es proposición? Porque tiene verbo, salga, salir, tiene verbo. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo. Miriam trabaja en la sierra. Esta oración es simple, solo tiene un verbo, el verbo trabajar. Sujeto Miriam, predicado, trabaja en la sierra. El núcleo del predicado, trabaja. ¿Qué cosa es en la sierra? Circunstancial del lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde trabaja Miriam? En la sierra, circunstancial del lugar. En el lugar de este circunstancial voy a colocar una proposición. Voy a colocar una proposición. ¿Y cómo sería? Miriam trabaja donde hace mucho frío. Miriam trabaja donde hace mucho frío. Núcleo de predicado, trabaja. ¿Qué cosa es donde hace mucho frío? Circunstancial, ¿de qué? De lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde trabaja Miriam? Donde hace mucho frío. Sigue siendo circunstancial del lugar, pero en el lugar de todo el circunstancial también hay una proposición. ¿Cómo te das cuenta que hay proposición? Porque tiene un verbo, el verbo hacer, hace, donde hace mucho frío. Ah, ya. Esto es una proposición subordinada adverbial. ¿Adverbial por qué? Porque está dentro del circunstancial. ¿Ya? Proposición subordinada adverbial. Por último, a ver, Marta bailará sensualmente. Sujeto Marta, predicado bailará sensualmente. Núcleo del predicado, el verbo, siempre el verbo, bailará. ¿Qué cosa es sensualmente? Circunstancial de modo, responde a la pregunta ¿cómo? Todo circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo bailará Marta? Sensualmente, no hay duda, circunstancial de modo. Esta oración es simple, solo tiene el verbo bailará. ¿Qué vamos a hacer? Para que sea una oración compuesta subordinada adverbial, en el lugar del circunstancial debo colocarle la proposición. Y la oración sería, baila, Marta bailará como tú sabes, como tú sabes. Marta es el sujeto. Predicado, bailará como tú sabes. Núcleo del predicado, el verbo bailará. ¿Sigue habiendo circunstancial de modo? Claro que sí. Para reconocer el circunstancial de modo, pregúntale al verbo ¿cómo? ¿Cómo bailará Marta? Como tú sabes, como tú ya sabes. Ah, como tú sabes. Esto es una proposición. Sigue siendo circunstancial de modo, pero también es una proposición subordinada adverbial. ¿Por qué proposición? Porque tiene el verbo saber, tiene un verbo. Tú sabes. Ah, ya. Adverbial, ¿por qué? Porque está dentro del circunstancial. Bien, jovencitos, pasamos ahora rápidamente a la práctica. Vamos a dictar las claves de la práctica. A ver, acá tiene la parte teórica. Ya está. Vamos a pasar ahora a las preguntas propuestas. Pregunta número 6, la respuesta es la letra A, el jefe A. Pregunta número 7, la respuesta es la letra E de nano, André, André. Pregunta número 8, la respuesta es la letra B de beso, B de beso, B de beso. Pregunta 9, la respuesta es la letra D de dado, D de dado. Pregunta 10, la respuesta es la letra C, letra C. Pregunta 11, letra C, letra C. Pregunta 12, D de dado, D de dado. Pregunta 13, D de dado, D de dado. Pregunta 14, letra C, letra C. Pregunta 15, letra C, letra C. Pregunta 16, E de nano, E de nano. 17, D de dado, D de dado. 18, E de nano, E de nano. 19, D de dado, D de dado. 20, E de nano, E de nano. 21, E de nano, E de nano. 22, E de nano también, E de nano. 23, D de dado, D de dado. 24, E de nano, E de nano. 25, E de nano, E de nano. 26, D de dado, D de dado. 27, letra C, letra C. 28, E de nano, E de nano. 29, letra A, letra A. 30, D de dado, D de dado. 31, E de nano, E de nano. 32, D de dado,
D de dado. 33, letra C, letra C. 34, letra C, letra C. 35, letra B de beso, B de beso. 36, E de nano, E de nano. 37, E de nano, E de enano. 38, D de dado, D de dado. 39, B de beso, B de beso. 40, E de nano. 42, ¿ah? 40, E de nano. 41, E de nano también, E de nano. 42, D de dado, D de dado. Bien, jovencito, ya hemos terminado. Voy a dejar de compartir. No sé por qué tengo dos dejar de compartir. Habré compartido doble sin darme cuenta. Bien, jovencito, ya estamos en hora de receso. Deseo que te vaya muy bien. Dedícale el tiempo que tengas libre para repasar lo que te hace falta repasar y para que ese examen que vayas a dar sea totalmente exitoso para ti. Ya nos estaremos encontrando seguramente ya en la universidad y ya ustedes como estudiantes universitarios. Que les vaya muy bien, jovencitos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.